En la misma Biblia parece que los hombres afeminados irán al infierno. Yo conozco a cristianos que para nada odian a los gays o a las lesbianas o a los transexuales, etc. ¿Tú eres gay? No. Soy bisexual, sí. ¿Tienes la necesidad de arrepentirte de tus pecados? Tanto como una persona heterosexual. Porque Dios no quiere hacer de homosexuales heterosexuales. Dios quiere hacer de pecadores personas que se arrepienten. Hoy he venido a la UPV de Leioa para conocer si es razonable creer en Dios para un universitario del siglo XXI. Acompáñame. Estoy con... Eneco, estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Estoy con... Xavi, periodismo. Asier y estudio Educación Infantil en Trilingüe. Ibai y estudio lo mismo que Asier, Educación Infantil en Trilingüe. Nerea, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Laia, estudiante de Física. ¿Crees en Dios? Soy deísta. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Creéis en Dios? No. No. ¿Crees en Dios? No. Soy agnóstica. No me parece lógico que un Dios que sea benevolente permita, pues dentro de su universo, que haya maldad o que haya injusticias y demás. Yo no creo en Dios porque no estoy capacitado para creer en un ente más poderoso que el propio ser humano, la propia vida, básicamente. Yo normalmente suelo creer lo que veo y yo de momento Dios como tal no lo he visto, entonces por ello no creo en él. Según el principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces solo tenemos dos opciones: Dios existe o Dios no existe. Si Dios no existe, esta entrevista es una pérdida de tiempo, puedes irte. Pero si Dios existe, esta conversación podría cambiar tu vida. La Biblia es el libro que parece una colección de mitos. Está en lo cierto cuando Génesis 1 nos habla del principio. Algo que fue aprobado por la comunidad científica cuando Josh Lemaitre propuso la teoría del átomo primigenio, mejor conocida como el Big Bang, en 1931. Según el principio de razón suficiente, todo lo que comienza a existir tiene una razón de su existencia. Si rebobinamos hacia atrás, encontraremos que todo lo que existe es causa de algo más. Entonces es necesario un ser cuya razón de su existencia sea completamente autónoma. Porque si todo es dependiente de algo, es necesario un algo independiente a todo lo demás. Si el universo contiene toda la realidad material, la causa del universo debe ser inmaterial. Porque si antes de la materia no había nada, no existía materia que pudiera crear el universo, y todas las flechas apuntan a una posible entidad inmaterial al que popularmente se le conoce como Dios. Una pregunta: ¿qué parte del argumento desafía tu ateísmo? Que no hay nada que lo demuestre como tal. O sea, sí que se ha creado el Big Bang, se ha creado vida, lo que es todo ello, pero más de allá no veo como que se haya necesitado como un ser fuera de lo material que haya ayudado a crear como tal todo. En algún momento ha habido una creación, como tú dices. Okay. Eso puede contradecir mi posición. Pongamos orden. ¿Hubo un principio, sí o no? Sí, Vale. Claramente, sí. ¿El hecho de que lo hubiera no hace más posible la necesidad de una causa principal? Pero la causa principal es científica. Es un... Explícame eso de que la causa principal es científica. O sea, que haya un principio de todo, un primer tal, yo creo que es algo científico que se ha creado de un Big Bang, de un tal... O sea, yo no creo que en ese acompañamiento del principio haya estado un ser que... Pues vale. Eso, que no... Hagámoslo... No me explico tampoco. Sí, te explicas bien. Hagámoslo más simple. ¿Podrías mencionar una sola cosa que no sea causa de algo más? Una sola causa que no sea causa. Una sola cosa que te rodee que no sea causa de algo más. Algo que esté ahí porque sí, algo que venga de la nada. No te sabría decir. ¿Podríais decirme una sola cosa que os rodee
que no sea causa de algo más? No, es muy difícil eso. No se me ocurre nada. Una pregunta, ¿podrías mencionar algo que te rodee que no sea causa de algo más? Nada. Absolutamente nada, entonces. ¿Por qué el principio de causalidad es aplicable a algo tan micro como lo puede ser un botón de tu chaqueta y no a algo tan macro como lo puede ser el universo? No, pues totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué el principio de causalidad es aplicable a algo tan micro como lo puede ser un botón de tu chaqueta y no a algo tan macro como lo puede ser el universo? Ya, pues ahí, claro, ahí me vas pillando ya. Hay un rumor callejero que enseña que la ciencia ha reemplazado a Dios. Pero eso es tener una mala comprensión tanto de lo que es la ciencia como de lo que es Dios. Bueno, pues se pensaba que Dios servía para explicar cosas como los desastres naturales y la enfermedad, y debido a que hoy la ciencia tiene una explicación para todo eso, entonces Dios es completamente innecesario. ¿Sabéis lo que dijo Albert Einstein? Lo más incomprensible del universo es que es comprensible. ¿Y sabes por qué es comprensible? Porque tiene orden. Mira este reloj. Yo sé que este reloj ha sido diseñado para dar la hora, aunque no conozca el relojero y aunque no haya visto cómo se fabrica uno. Si desmontamos este reloj y vamos a compararlo con el universo, descubriremos que no hay un relojero dentro moviendo las manillas. Y eso no hace que el relojero no exista. Si estudiamos su mecanismo, vamos a compararlo con la ciencia, podríamos pensar que el reloj puede funcionar solo y que por tanto no es necesario un relojero que esté accionando su funcionamiento. Y eso no prueba que el relojero no exista. Si atribuimos su creación al azar, es decir, un montón de chatarra se apiló por casualidad dando forma al reloj que podemos ver, eso tampoco prueba que el relojero no exista. El hecho de que conozcamos el funcionamiento de las leyes del universo no hace a Dios menos posible al pensar que es innecesario para el desarrollo de la vida, sino más posible por el hecho de que existen leyes que podemos descifrar. Este Dios, que es el responsable de la creación, según la propuesta del cristianismo, ha decidido revelarse a las personas, ha decidido mezclarse con la gente. ¿Alguna vez has escuchado el Evangelio? He oído hablar de él, sí. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Evangelio? Sí. ¿Y qué has entendido con el Evangelio? Pues es que fue hace muchos años, no me acuerdo tampoco. En plan, de pequeño en catequesis y todo eso. ¿Habéis escuchado el Evangelio? No, Nunca. no. ¿Y tú has escuchado el Evangelio? Es triste porque he estudiado en un colegio de curas, pero no. Según la Biblia, el ser humano hemos dado la espalda a Dios. ¿Y sabéis por qué razón? Porque le hemos dicho a Dios esto: podemos gobernarnos solos. Porque el ser humano quiere ser Dios. Y si Dios es Dios, yo no soy Dios. La figura de Dios representa una amenaza para mi autosuficiencia. Como dijo el filósofo Nietzsche, si existen los dioses, ¿cómo podría soportar no ser uno de ellos? Y al perder a Dios como el espejo, entonces nosotros tratamos de encontrar nuestra brújula a través de influencers, líderes mundiales, políticos. Pero Dios decidió dejarnos a nuestra suerte para que con el tiempo pudiera descubrirse que sus reglas son mejores que las nuestras. Y Dios no acaba con el mal porque nos estaría ayudando a nuestra rebelión. Y podríamos decir, ¿ves Dios? ¿Ves cómo nos va mejor sin ti? Pero como consecuencia el mundo en el que vives. Chicas, ¿sabíais que el suicidio es la primera causa de muerte por encima del cáncer y los accidentes de tráfico? El 10% de la población mundial es terriblemente azotada por el hambre. 700 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza extrema. En España se calcula que hay 2 millones de personas con depresión, pero tratamos de escapar de este mundo roto, utilizando placebos, parches, como lo puede ser el poder, el sexo, la ambición, la realización personal, entre otras muchas cosas, pero es inútil. Seguimos sintiéndonos tan vacíos como al principio, tan carentes de identidad, de propósito y de significado. ¿Y sabéis una cosa? Dios os amó, escúchame, a tal punto. Este no es un Dios que sencillamente nos creó y nos dejó al azar de nuestro destino. Este es un Dios
que se mezcla con nosotros. Una creencia popular es que el Evangelio consiste en que seamos buenos para alcanzar el cielo. ¿No es así? Pero eso es algo completamente equivocado. La palabra Evangelio, ¿sabes lo que significa? Buena noticia. Ahora bien, para que una buena noticia tenga sentido es necesario una mala noticia que la haga necesaria. Del mismo modo que la quimioterapia no tendría ningún sentido si el cáncer no existiera. Pero Dios, y esta es la buena noticia del Evangelio, decidió proveer una salida de emergencia a este mundo roto. Esa puerta es la persona de Jesús, quien puede ayudarnos a retornar a una relación con Dios, una relación que fue destruida por el pecado. Y tú eres un pecador, y yo soy otro. ¿Por qué? Porque hemos dado la espalda a Dios. ¿Hasta ahí todo tiene sentido? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo, como dices tú, que todos somos pecadores, todos hemos cometido actos que se consideran pecado, vaya, en un sentido cristiano, y que nadie se libra. No creo en el pecado. Según yo, el pecado son acciones o cosas que haces que bajo la imagen de Dios o del cristianismo, mejor dicho, la iglesia, están mal y que te van a llevar al infierno. Ok, esa es un poco la idealización del cristianismo, pero que no tiene demasiado que ver con la verdad. Yo creo lo que Dios al final plantea es una objetividad moral. Es decir, existen valores morales objetivos que están mal independientemente a la época y la cultura en la que vivamos. Una pregunta, ¿tú crees que si ahora mismo me dirijo a un compañero de tu clase y le degollo con un cuchillo, ¿eso está bien o está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Vale, quizá hace 2000 años estuviera mal. Y quizá en el futuro, dentro de 1000 años, también esté igualmente mal. Porque cosas como violar, matar u otras prácticas similares están mal independientemente a la cultura en la que vivamos. Eso es el pecado. Y ¿sabes una cosa? Todos los seres humanos tenemos una noción innata de que Dios existe. El apóstol Pablo en Romanos, ¿sabes lo que enseña? Que no tenemos excusa para no creer en Dios porque las cualidades invisibles de Él se manifiestan a través de todo lo visible. Puedes ver a tu alrededor las estrellas, el universo, el firmamento, la vida humana. Todo eso, amigo mío, es el vivo reflejo de que hay un autor detrás de la creación. ¿Y no te preocupa el hecho de que Dios tenga que darte justicia? Prefiero vivir sin pensar en ello y si tiene que pasar, que pase. Te lo voy a poner de esta manera. Imagina que voy conduciendo y por accidente atropello a una señora. Salgo del coche preocupado y veo que está muerta. De repente viene un policía, me coloca las esposas, llega el día del juicio y entonces ahí está el juez. Imagínate que ahora el juez me dice, bueno, soy amoroso, entonces voy a dejarte en libertad. ¿Sabes qué ocurriría? Que todos a una se abalanzarían contra ese juez y gritarían, eres un juez injusto. Pues así ocurre con Dios. Dios tiene que castigar la justicia y eso es lo que lo hace completamente justo. Has pecado contra Dios, vives de manera opuesta a su voluntad, vives como te da la gana. Y Dios ha puesto en tu conciencia un sensor que te hace sensible a lo que está mal. Por eso es que cuando actúas mal te sientes mal y cuando actúas bien te sientes bien. Entonces, más allá de obedecer a tu conciencia, hoy te ofrezco la salida a ese juicio. Porque ese juicio se celebró hace 2000 años. ¿Sabes dónde? En la cruz. Ahí quedó clavado el pecado de este mundo. En la misma Biblia parece que los hombres afeminados irán al infierno. Dios ama a los homosexuales. Yo creo que a Dios le da igual, solo que la construcción de la iglesia ha llevado muy a la palabra todo lo que dice la Biblia y no lo respeta. Y no es una especie de homofobia que tiene la iglesia hacia las personas homosexuales. En ningún momento. Mira, cristianos como yo y como muchos más que somos millones alrededor del mundo, amamos a las personas. ¿Sabes una cosa? Yo te amo, pero como te amo,
te predico el Evangelio, esto es, Dios te creó a su imagen y semejanza, amigo mío. No eres el producto del azar, no eres un accidente que estás en este mundo en un completo despropósito. Tú tienes un propósito específico. El primero, ¿sabes cuál es? Conocer a tu Creador, conocerle. Y conocer a tu Creador va a cambiar tu vida, porque tu perspectiva de la muerte, de la felicidad y de tu misma existencia va a tener un plano completamente diferente. Te estoy mirando a los ojos y estoy viendo a un chaval que es buena persona, pero eres buena persona a comparación de otras personas que son peores, pero no lo eres de acuerdo al estándar moral de Dios. Porque ese estándar es quien legisla absolutamente todas las cosas. Entonces, el mensaje que quiero transmitirte es este claro. La necesidad de arrepentirte de tus pecados. Pero es que yo no creo que haya pecado. Pero lo que nosotros creamos no determina lo que es cierto. Yo ahora mismo puedo creer que el sol es de hielo y es cuadrado. Pero eso no cambiaría la realidad. Independientemente a que tú creas o no creas que el pecado existe, el pecado es una realidad innegable. ¿Alguna conclusión final? No, que me has dejado... Nadie nunca me había hablado así, o sea, me he quedado un poco sorprendida. Yo no digo que no tengas razón, yo creo que en parte estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, pero porque creo que el ser humano como tal tenemos el sentimiento de querer saber de dónde venimos, a dónde vamos y todo, y creo que simplemente se nos hace imposible el pensar que venimos de la nada, porque es muy triste. Tú eres bisexual. Soy bisexual, sí. ¿Tienes la necesidad de arrepentirte de tus pecados? Tanto como una persona heterosexual. Porque Dios no quiere hacer de homosexuales heterosexuales. Dios quiere hacer de pecadores personas que se arrepienten. ¿Me permitirías hacer una oración por ti? Vale. Venga. Señor, te suplico por la vida de Eneco, Eneco. en relaciones laborales. Gracias te doy por él, por el amor que hoy has mostrado aquí al detenerte a hablar con él. Te suplico que te reveles a su vida para que él pueda conocerte. Elimina, Señor, los obstáculos que le impiden dar el salto. Llévale, Señor, a reconocerte como su Salvador y sobre todas las cosas a arrepentirse de sus pecados. Te suplico, Señor, que si alguna vez en la vida vuelvo a encontrármele, él sea una persona completamente diferente. Una persona que te ha conocido.